Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días. Me regalas un poquito más. Excelente. Muy buenos días, bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. 19 de septiembre. Bueno, nos quedan menos. Bueno, ya vamos en la parte baja de septiembre. Se nos va el noveno mes, el tercer trimestre. Ya vamos en la parte donde vamos terminando el año. Qué bueno estar con todos ustedes. Bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9 FM Radio.net. Ahí estamos. Bien, no, acá lo tenemos, Fran. Así que sean todos bienvenidos. Fran Durán está en los controles. Soy Francisco Gómez. Estamos en redes sociales, también en Facebook, al igual que en nuestro canal de YouTube. El invitado de ahora es John Anthony Cruz, abogado que está con nosotros. ¿Cómo está, John Anthony? Un gusto, Francisco. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. ¿Qué tal el tráfico? Alguien me enseñó, y hace más de un año, y he tratado de que eso vaya, ¿no? Tráfico es todo, me dice. Congestionamiento, esa es otra cosa. Eso es lo que vivimos acá en el país. Horrible. ¿Qué tal el congestionamiento? Horrible, atascado totalmente toda la zona de San Salvador. Sí. Y pues agradecido nuevamente pues que nos inviten y poder compartir nuestra opinión, que es incómoda para quienes están actualmente. ¿Y qué significará ser incómodo para los que no piensan como usted? Bueno, de hecho significa aparecer en esa lista que filtraron hace 2 o 3 días. O sea que usted está bloqueado por todos lados. De ciberinteligencia, así es. De hecho, ya de manera así abierta, bueno, el finado director de la policía también me había bloqueado, el ministro de Defensa, estoy bloqueado de la página de la Fuerza Armada, la PNC, el fiscal general creo que también me ha bloqueado. Pero fue antes de que se conociera esa lista, que se conoció hace unos 3 días, que ha salido de Casa Presidencial rumbo a todas las dependencias de Estado para que denuncien nuestras cuentas y lógicamente pues nos bloqueen. Así que eso diría yo. ¿Pero y qué se gana con eso? Mediáticamente. Usted que no es ajeno a los medios de comunicación, John Anthony, ¿qué mediáticamente, bueno, quizás bloquearnos, evitar de que nosotros les comentemos de manera pública en sus perfiles, en las redes sociales, que casi siempre lo hacemos. Entonces evitan que nuestros comentarios Pero con eso se conozcan. No van a evitar que ustedes lo sigan haciendo. Quizás no en los perfiles de ellos únicamente. En este caso, como han dado órdenes también de denunciar nuestros perfiles, pues quizás de alguna manera podrán restringir. Bueno, si es que le paran bola, pues, en la parte de las redes sociales. En la mía, bueno, que prácticamente denuncian mi TikTok, que es donde yo pues he tenido el mayor auge de denuncias, sobre todo en el tema del régimen de excepción. Bueno, ni modo, así, esa es la realidad que se está viviendo en nuestro país, y he escuchado a muchos de los que están bloqueados o que han salido en esta lista. Es más, ayer tuve el gusto de conversar con una persona con mucho criterio, considero yo, ya de avanzada edad, ya considero en la tercera edad, pero lúcido al 100% y muy conocedor de todo esto, y me decía, es que es increíble, man. Hoy es, bueno, nunca se había vivido algo como lo que estamos viviendo ahora. O sea, de que antes medianamente uno lo podía hacer y había un encontronazo, pero hoy es amenaza, bloqueo, y lo mejor, me dice, es a veces quedarse callado quizá en algún momento, porque estamos viviendo momentos demasiado difíciles. Pero en fin, John Anthony Cruz, ¿cuál es su opinión? Bueno, vamos a tocar diferentes tópicos que tenemos para
esta mañana. Desde ya usted puede empezar a dejar sus mensajes en el WhatsApp acá en la cabina, 7616-8383. Se lo reitero, 7616-8383. Lo pueden dejar en las cajas de comentarios de Facebook y de YouTube también. Así que ya, bueno, van a decir si no han empezado, pero ahí para que lo tengan en cuenta y que podamos tener esta conversación. Bueno, según lo mencionado por el presidente, el 15 de septiembre, en cadena nacional ante la tropa. Así es. Exacto. Hay diferentes mensajes que desde el momento en que sale de nuevo frente a la tropa en un 15 de septiembre, donde menciona de que vamos a tener un presupuesto que no va a necesitar de préstamos, que va a estar financiado y que aparte se va a pagar deuda. No vamos a hablar de economía, de ese tipo de economía que no es el fuerte de ambos allí. Pero deja mensajes bastante contundentes al explicar aquello del más vivo. Así es. El más vivo y todo. ¿Cómo interpreta eso? En este caso, bueno, ya es costumbre tener ese tipo de mensajes de parte del presidente de la República, en el sentido que trata de vender y vende, porque hay una gente que sí lo compra, que existe realmente ese nuevo El Salvador. Tratan de vender toda esa realidad que es el nuevo El Salvador, el nuevo El Salvador que está renaciendo, pero que la realidad es más pesada. O sea, en el territorio ese nuevo El Salvador no existe. Hablar es prácticamente un canto de sirena, el que él emite cada vez que habla. Y hay gente que se lo cree. Pero afortunadamente poco a poco son más las personas que van cayendo en eso, en la realidad. Y que se encuentran de cara a cara en el mercado con los precios reales, que se encuentran cara a cara con las calles en mal estado, que se encuentran cara a cara con los pocos metros del centro histórico de San Salvador, pero que después está la realidad, que es más pesada todavía. Ves, por ejemplo, comunidades bastante empobrecidas, te encuentras con mendicidad en el centro de San Salvador, que prácticamente están tratando de barrerlo. Entonces, cada vez que él habla es eso, es un canto de sirena, que trata de venderlo y hay gente que lo compra. Ahora, John Anthony, si vemos la realidad que se está viviendo en el país, con la nueva medicina amarga que se va a centrar en el tema económico. Así es. Yo siempre he dicho que el presupuesto está financiado o no, de que si la macroeconomía, si la microeconomía, si el PIB y esto, el de a pie necesita saber si anda $5 en la bolsa o no. Así es. Esa es la cruda realidad. ¿Qué vale el cartón de huevos? En fin, todos estos, el día a día que tiene la población. Porque ya superamos el tema de la seguridad. Entre comillas. Exacto. Pero, ¿cómo podemos valorar? O sea, ¿la seguridad realmente se ha conseguido? ¿La paz realmente la hemos conseguido? O sea, la paz o la libertad dentro del territorio salvadoreño de poder caminar, pero ¿a qué costo se está obteniendo? Es que el problema es de que hablar de seguridad en su definición, ese concepto es amplio. No solamente tiene que ver con las pandillas. Se ha logrado una tranquilidad relativa, pero seguridad en El Salvador no hay. Desde el momento que no tenés seguridad jurídica, desde el momento que en algunos espacios personas, por ejemplo, para tener justicia, hacen llamados directamente al presidente de la República. Si las cosas estuviesen bien, eso no es necesario. Para eso se tienen 3 poderes de Estado. Entonces en El Salvador no hay seguridad. Hay una tranquilidad relativa, momentánea, que esperamos sea sostenible en el tiempo. Pero hablar de una seguridad total, no. Eso no existe. Por lo menos no, en el territorio eso no existe. Desde el momento que si a vos te detiene un policía y antes eran 72 horas que podías estar detenido hasta que te llevaran ante un juez, ante un tribunal, ante un juzgado. Ahora prácticamente te aplican lo del régimen, que pueden ser hasta 15 días. No hay seguridad jurídica. Entonces, la seguridad no existe. Hay una tranquilidad relativa, pero seguridad no. Hablaba con la abogada Lucrecia Landaverde el martes y le decía que hicimos un post, una publicación en honor al 15 de septiembre, donde decíamos,
¿Hay independencia de poderes? Sí. O sea, esa era nuestra, independencia, pero de poderes la tenemos. No, por supuesto que no existe. Ahora actualmente todo se centra en Casa Presidencial, la Asamblea Legislativa prácticamente es una pasapapeles y la Corte Suprema de Justicia, refiriéndome a la Sala de lo Constitucional, que es el máximo órgano que la dirige, prácticamente es la oficina jurídica de Casa Presidencial. Poco a poco se va perdiendo eso. El órgano judicial no ha sido el más limpio en el pasado, hay que decirlo con propiedad, pero ahora prácticamente se ha convertido en la oficina jurídica privada de Casa Presidencial. No existe independencia, no hay división de poderes, no hay independencia de poderes. Desde ese momento, prácticamente El Salvador se encuentra en manos de una familia, nada más. Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que era el último bastión que se tenía, prácticamente se perdió. La procuradora es, yo lo llamo, y lo digo, bueno, no sé si es con todo respeto, pero es prácticamente una maceta. Están ahí por estar, pero no hacen nada. No cumplen con su deber constitucional, como están llamados. No hay independencia. Y el comisionado presidencial de Derechos Humanos y Libertad de... Me río por... Es un colombiano, chiste, se ha traído un especialista colombiano. Sí, es un chiste totalmente, es un chiste. No sé si merezca la pena referirnos a él, pero es un chiste totalmente. O sea, no había necesidad de tener un comisionado presidencial, pero ahora tiene un comisionado del agua también. Es decir, ya teníamos una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que nació producto de los acuerdos de paz, que sí existieron, que sí fueron reales. Y ahora tener un comisionado presidencial de derechos humanos prácticamente es un chiste, es un chiste. Yo lo he escuchado ya en una entrevista que ha dado a un medio de comunicación digital en el que se refieren a las víctimas del régimen de excepción, que ha sido pues prácticamente el tema más importante en tema de derechos humanos en El Salvador. Y daba unas respuestas realmente... Era un gato tierno, panza arriba, tratando de defender lo indefendible. No merece, digamos, ese título, comisionado presidencial para derechos humanos. ¿Pero y cuál es la función de él? ¿La cumple? Lavarle la cara al gobierno, representarlos internacionalmente y decir que todo está bien en El Salvador. Esa, prácticamente, no tiene otra función. Hay actualmente una crisis humanitaria en el sistema penitenciario y yo siempre me refiero a ese tema porque es mi tema, es mi bandera de lucha, porque estoy de cara a eso. Una crisis humanitaria, cada vez se ven, están aumentando las muertes de personas en los centros penales a base de golpizas por problemas de salud, porque ahora, 2 años después que las personas están detenidas, prácticamente se están viendo ya esos resultados. Después de 2 años las personas ya no aguantan más y muchas están muriendo. Sistemáticamente el gobierno las está matando. Ya que mencionó la Procuraduría de Derechos Humanos, ayer conocíamos también de que le están pidiendo la renuncia, pero en la Procuraduría General de la República, a más de 300 personas que laboraban ahí. O sea, sería una institución más que se está sumando a los despidos. Y lo grave de este tema es de que la Procuraduría pues cumple un papel de ayuda, digamos, para las personas que no tienen fondos para pagarse un defensor o un abogado particular para diversos temas, porque no solamente ve la cuestión de penales, sino también ve familia, laboral. Entonces, una institución que ya estaba bastante en desventaja versus la Fiscalía General de la República, que ha contratado más personal, que tienen más, yo le llamo fiscalitos conflict, que son estos fiscales que pareciera que los encontraron en una caja de cereal, les echaron agua y se convirtieron en fiscal. Ellos están aumentando más y la Procuraduría va bajando. Entonces es bastante grave. No solamente por el hecho de que los van a despedir a ellos. Les han pedido renuncia. Pero los van a salir despidiendo, sino por el hecho de que es una institución de que cumple una labor social, llamémoslo así, y ahora está en más desventaja todavía. Bueno, está con nosotros John Anthony Cruz. Estamos a primera vista la entrevista con Francisco Gómez acá en la 106.9 FM Radio. John Anthony, el tema de la Dirección General de Centros Penales, los penales en general de nuestro país es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque se sigue haciendo injusticia para los inocentes que están presos. Muchas personas salen muertas, muchas personas si salen a terminar o a cumplir pena
no tienen pena, ¿verdad? A seguir su proceso, en casa, en condiciones deplorables también. A 2 años y medio, ¿ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo está la situación de las personas presas por el régimen de excepción inocentes? Ha empeorado totalmente. Ahora ya prácticamente el sistema judicial, los tribunales contra el crimen están colapsados. Y luego ya iban bastante lentos. Y ahora con esta preparación de las famosas audiencias masivas que vienen para finales de 2025 o inicios de 2026, prácticamente que están más lentos todavía, porque prácticamente les ha tocado desarmar los expedientes, que son bastante grandes, y trasladarlos al tribunal que va, o sea, cada tribunal va a ver clicas en específico, pero las personas que la fiscalía dice que pertenecen a esa clica están diseminadas en todos los tribunales contra el crimen. Entonces hay que, un tribunal que va a juzgar a X clica tiene que mandar a pedir todos los expedientes o todas las diligencias que tengan que ver con esa persona y se las pasan. Es decir, hay un caos total, el sistema ha colapsado. Las audiencias masivas se las sacaron de la manga porque no hayan cómo individualizar a tanta persona que detuvieron y a tanta persona inocente, porque se debe decir con propiedad. Y te podría asegurar, sin tener números específicos a la mano, pero que menos de la mitad de las personas detenidas bajo el régimen son pandilleros, menos de la mitad. El resto son personas inocentes que los ocuparon para rellenar. Son miles de historias que se conocen de personas que, bueno, de los que ya están en libertad y nos cuentan cómo fue su proceso de detención y que descaradamente los policías le dijeron, por ejemplo, a un muchacho en Chalatenango, mira, vos no tenés nada, no has hecho nada. Porque me pone las esposas, le digo, venite, le digo, si ya vas a salir, le digo, ya vas a ver. Salió 8 meses después, en total estado de salud deplorable. Y así se van aumentando las historias. Personas que solo iban pasando, que lo fueron a sacar de sus casas, de sus trabajos. Y hay otro número también que hay que decirlo con propiedad. En El Salvador no existe hoy por hoy un delito que se llame antecedente policial. Que una persona tenga un antecedente policial no es razón para que sea detenido y sea enviado a un penal y se le aplique el régimen de excepción. Pero hasta eso. Es decir, tenemos inseguridad jurídica. La situación está cada vez peor. Está colapsado. Ya prácticamente en la granja de Zacatecoluca es a donde están enviando a todas las personas que ya tienen problemas de salud, pero que prácticamente ya no hay nada que hacer por ellos. El hospital de los centros penales es el centro penal de Quezaltepeque. Ahí sí, ahí se mantienen las personas que todavía tienen alguna esperanza de vida. Luego los que ya ellos ven que no tienen mucha probabilidad, los están enviando a un infierno, a la granja penitenciaria que está en Zacatecoluca. Esa es la realidad que hay. Y están colapsados totalmente. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Quién da justificación o quién da una respuesta a lo que les está pasando cuando los entregan así, como este caso que usted mencionaba, 8 meses después en condiciones deplorables de salud? ¿Quién explica esto? Nadie. ¿Quién es el responsable? Nadie. Hay algo que, bueno, comenzaste este bloque hablando de la Dirección General de Centros Penales, que prácticamente es un auxiliar del sistema de justicia. Quienes tienen legalmente decisión sobre los centros penales son los jueces y juezas, de todos, no solamente contra el crimen organizado. Ellos son los que deciden legalmente qué pasa o qué no pasa en un centro penal, pero eso ha cambiado. Ahora la Dirección de Centros Penales se ha autoadjudicado esa autoridad en los centros penales. No dejan entrar médicos. Nosotros solicitamos que nuestros clientes los chequeen para ver cómo se encuentran de salud y le dicen en centros penales de que, si bien es cierto, el tribunal ha ordenado que entren a examinar a esa persona, necesitan un permiso de la Dirección General de Centros Penales. Legalmente eso no existe. ¿Y el juzgado, el tribunal? ¿A dónde bien, queda gracias. el juez? ¿A se dónde quedan queda? bien, gracias. Que no es la máxima autoridad en este tema. Así es. La mayoría de jueces, y me voy a referir a los jueces contra el crimen organizado, que son a los que tienen que ver con el régimen de excepción, están en una posición bastante cómoda. No dicen nada, no opinan nada, claro. Están acomodados y según ellos, en sus interiores, creen que están cumpliendo una gran labor patriótica. Tú lo puedes ver en el Centro Judicial Isidro Menéndez contoneándose, y ellos creen en su interior que están haciendo una gran labor. Sin embargo, son simples macetas que el gobierno tiene ahí para que cumplan la voluntad de lo que la Fiscalía les pide. Es realmente deplorable. Tienen ese título de juez, pero no tienen, no el carácter, sino que simplemente están acomodados.
a su interés, no dicen nada, absolutamente. Pero mire, John Anthony, hemos visto después de que hemos tenido un joven valiente, a Fidel Zavala, así es, que hizo una denuncia muy específica. Sí. Luego se ha conocido de otros personajes que son torturadores al interior. ¿Qué pasa con todas estas personas en los centros penales que se dedican a esto? Hace poco tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poner en libertad también a otro joven que estuvo en Mariona, estuvo 1 año, 4 meses. Y yo le pregunté, mira, ¿y qué tan cierto es esto de este Custodio Montaña? Que salió pues un reportaje periodístico en el que muchas personas que salieron lo señalaban como el principal torturador, que era quien dirigía estas torturas. Y le pregunté, sí, me dijo, es cierto, sí, ahí anda, me dijo. Y luego pues también tenemos toda esta clase de denuncias que se han hecho, bueno, las de este joven que salió y hace denuncias bastante, diría yo, escalofriantes, porque que eso esté sucediendo en un sistema penitenciario que se supone es en un país que ya pasó de esa etapa, prácticamente hemos tenido un retroceso en las torturas. Pero sí, las personas que he tenido oportunidad de, gracias a Dios, poner en libertad, comentan y concuerdan en lo mismo. Es una situación bastante deplorable, la de centros penales. ¿Y estas personas pagarán? Algún día tendrá que hacerse justicia. Hay algo importante también, y es de que todas las personas que estén pasando por esto tienen que abocarse a las ONGs, que hoy por hoy son 2 o 3, y que su caso quede registrado. Porque va a llegar el momento que va a salir el sol. No va a ser ahora, ni mañana, ni pasado mañana. Yo siempre lo repito de esa manera. Pero va a pasar. Eso va a pasar. Va a llegar el momento en que van a tener que responder directamente a estas personas. Vamos a ver, yo sé, tengo la esperanza que Dios me va a prestar vida y ojos para ver a todos estos personajes con la vestimenta blanca. Pero esos son los autores materiales, los intelectuales. Es que va en una cadena. Yo siempre lo digo, que actualmente el gobierno de El Salvador es una maquinaria de muerte, porque yo le llamo un gobierno asesino. Está matando personas de forma sistemática. Entonces, es una cadenita que va de autores que van a tener que responder. Iniciamos, por ejemplo, en el acta de detención. Ahí está el nombre de los policías que detuvieron a las personas, de las que ya más de 300 están muertas. Ahí está el nombre de ellos. Ellos van respondiendo. Luego están los fiscales, el nombre de los fiscales que tuvieron a cargo presentar esa petición. Luego está el Tribunal contra el Crimen. Ahí no aparece el nombre del juez, porque como son jueces sin rostros, se les protege su identidad. Pero ahí va aumentando la cadenita. Luego de los jueces tenemos a los magistrados de la sala, que no han dicho absolutamente nada y simplemente han dejado que se apruebe un régimen de excepción una y otra vez. Y luego vamos con los peces grandes. Ya va los diputados, el fiscal general, el director de la policía, el mismo presidente de la República, de esa forma. Es una gran cadena. Desgraciadamente, en el inicio están las personas pobres, porque ese es uno de los logros de este gobierno, poner a personas pobres que le arruinen la vida a otras personas pobres, los policías, los soldados. En este país, tú no te haces policía o soldado porque soñaste serlo, te haces soldado o policía por necesidad, hay que decirlo con propiedad. Los soldados, ellos lo dicen a veces en la calle, que ellos andan ahí porque no tuvieron de otra. Entonces prácticamente ese es uno de los logros más grandes que ha tenido este gobierno. Poner a personas pobres, a arruinarle la vida a personas pobres. ¿Y en qué momento se le cambió el chip a la población para que nos afectemos entre nosotros, ¿no? Como dice la canción, soldado amigo. Sí, correcto. Lo hacen, es un fenómeno bastante, bueno, es extraño también, el saber de que las personas pobres... Que no es exclusivo de El Salvador. No es exclusivo de El Salvador. Las personas pobres justifican de alguna forma lo que andan haciendo y dicen, por ejemplo, no es que yo solo cumplo con mi trabajo. Sí, pero eso sería como decir, lo van a mandar a tener a su mamá y siempre le va a decir, mamá, te voy a detener porque es mi trabajo, estoy cumpliendo con mi trabajo. Es verdaderamente extraño y lamentable que personas pobres justifiquen lo que se está haciendo sobre otras personas pobres. Es decir, es una bola bastante maléfica, digámoslo así, y que el gobierno le ha sacado provecho. ¿Y quiénes podrían ser, John Anthony, o por dónde podría estar las personas que puedan guiar a un cambio en el país? ¿O todavía no sale? Yo recuerdo que decían, no, para las elecciones va a salir, las elecciones que han pasado en nuestro país, y va a surgir de la sociedad civil.
Va a ser alguien que no conocemos probablemente, y pues sí, pero va ¿Cuándo? pasando el tiempo. Igual que el pueblo va a despertar cuando le toquen la bolsa y cuando le toquen la panza. Y ya está se les comenzando. tocaron. Y el problema es de que cuando eso suceda, y va aumentando, porque yo siempre lo digo, en la calle no me he encontrado a alguien que me diga, Anthony, te equivocaste, no tenías razón. Me lo dicen, Anthony, tenías razón, nos equivocamos. Va avanzando cada vez más el descontento, pero desgraciadamente cuando colapse, porque va a pasar, es algo de lógica, ya estará listo el ejército. Porque ahora ya hoy por hoy el gobierno no necesita ya de tanta simpatía, ya lo tiene todo, ya tiene todo el poder. Pero cuando eso rebalse, pues estará listo el ejército de pobres, porque el ejército se compone de personas pobres. El grueso de la tropa son personas pobres. Quienes se gradúan de la escuela militar, que digamos tienen un salario un poco más alto, es una parte bastante pequeña, pero el grueso de la tropa son personas pobres, que no tuvieron ninguna oportunidad y que optaron, bueno, por lo único que tenían, meterse, la frase típica, anda, métete al cuartel, ya no tienes nada que hacer, todo está perdido. Entonces es realmente trágico, podemos decirlo, pero sí, cuando ya todo esto rebalse, estará listo el ejército. Después de que cayera el helicóptero con la gran parte de la plana mayor Así de la es. Policía Nacional Civil, surge la pregunta que el mismo presidente contestó acá en Capres de San Jacinto, Sí, donde dijo que era muy difícil encontrar quienes relevaran, fueran los que iban a estar en el lugar del director de la policía y de los dos subdirectores que los dos estaban sujetos. allí. Pero ahí es donde, como no hay transparencia, no hay una fuente a la que uno puede llegar y consultarle y cuestionar, surge aquella cuestionante cuando dice que no hay quien lo sustituya. Alguien me puede decir, ese es un mensaje para la Policía Nacional Civil, que allí no está el sustituto, que va a venir de la sociedad, un civil, o en el peor de los casos, Un militar. a eso quiero llegar. Sí, en este caso el mensaje que mandó fue ese, poner a un civil incluso, y aquí no puede cantar victoria ni el ministro de la Defensa, porque hasta él puede ser sustituido. Ya la policía pues le quieren meter mano. Hay algunas unidades especializadas de la policía en las que yo sí conozco, con conocimiento de causa lo digo, que no son civiles los que están ahí, son militares de alta. Entonces, ya eso ya sucedió ya de hace algunos años, es decir, poco a poco han ido permeando hasta lograr eso. Y de ahí vemos lo más ridículo, no sé en qué municipio fue, que están dando uniformes a los agentes del CAN, pero uniformes camuflados. O sea, es algo totalmente, es decir, el mensaje está, quieren militarizar todo, la policía poco a poco pues ¿Pero va y a qué ir. se logra con eso? ¿O cuál es el objetivo? Es que en este caso, cuando militarizas todo, el militar tiene una disciplina. Y entonces el militar, por ejemplo, tiene que estar siempre, por decirlo así, disciplinado, no puede rebelarse, no puede opinar, simplemente tiene que obedecer ciegamente. Entonces es una ventaja que se tiene. Si tenés todo Pero la disciplina la tiene la policía también. pero son civiles. La diferencia es que el soldado tiene una formación diferente. Hacen un juramento y, bueno, juran lealtad totalmente al gobierno. En este caso, la ventaja que tienen es esa. Tener ya una policía militarizada, prácticamente obediente a lo que el gobierno le dicte. Es lo que pretenden. Constitucionalmente no es permitido. No es permitido, porque por eso se establece la creación de una Policía Nacional Civil, así, civil. No es permitido, pero ahí está el otro punto. Simplemente tendrían que cambiar la Constitución. Bueno, pero es que han hecho muchas cosas también sin necesidad de cambiar la Constitución. Es decir, no tienen necesidad de consultar o de pensar tanto. Simplemente pueden hacer lo que ellos quieran. Tanto así. Tanto así. Tienen todo el poder. O sea, no hay nada que se los impida. Bueno. ¿Quiere participar? 7616-8383. Caja de comentarios también ya empiezan a llegar. Muchos comentarios positivos, negativos, neutros, preguntas, ejemplos, porque sí, en TikTok, que también estamos, pero en el perfil de Francisco Gómez, ejemplos de capturados que hemos tenido en el país, que han llegado, el último que leí, que era un muchacho común, trabajando en un taller, y ahí lo llegaron Así es. a sacar y ya no se supo absolutamente nada
La de señora esa también persona. que vendía tortillas acá por estos lados creo que de la zona costera, ya una señora de la tercera edad, la llegaron a traer por agrupaciones ilícitas. Falleció creo que 2 años, estuvo en apanteos y murió. O sea, algo totalmente, simplemente por la famosa llamada anónima. Es que recibimos una denuncia, que aquí se encontraba una persona que colaboraba con las pandillas. O sea, algo totalmente lamentable. Es el ejemplo quizá más fuerte de inseguridad jurídica. No tener derecho pues absolutamente a nada. En las audiencias, yo siempre lo destaco, audiencias que van con 40 personas. Esa audiencia tendría que durar por lo menos 2 días en el debido proceso, pero dura menos de 10 minutos. En otras audiencias nos llaman nosotros le llamamos previa. Antes de entrar a la audiencia propiamente, entramos a una reunión en privado con el juez o con la jueza para resolver algunas situaciones y que la audiencia no se alargue más. O sea, llegar a un acuerdo. Y ahí hemos estado en audiencias previas que la jueza nos dice, mire, fíjese que ellos vienen de estar ya casi 15 días encerrados. Pues sí, por las enfermedades, entonces no sé si están de acuerdo para que no estén presentes y solamente hacemos la audiencia entre nosotros. Así es descarado. Eso es totalmente aberrante jurídicamente, porque se violentan 2 derechos que tiene la persona que se le imputa un delito. Es rendir una declaración indagatoria, primeramente, para defenderse y contradecir lo que diga la policía o la fiscalía, y luego el derecho a la última palabra, que es donde se expresa si tienen algún problema de salud o si quieren, por ejemplo, que se les envíe a un centro penal en específico, porque antes hasta eso se podía. Es decir, personas que les convenga. Una persona, por ejemplo, que vive en Morazán y está recluida en Sonsonate, en Izalco, la familia tiene una gran dificultad para poder llevarle su paquete, por ejemplo. Entonces se debe buscar hasta todo eso. Pero todo eso prácticamente se lo han barrido. Y es lo que tenemos hoy por hoy. Es un proceso judicial totalmente, ni siquiera viciado, sino es una chabacanada jurídica lo que se está haciendo. Pero es lo que tenemos. John Anthony, hemos conocido, según las investigaciones del Faro, de unos audios que se han filtrado, donde habla el presidente de la Asamblea Legislativa con el Alejandro Mason, donde está hablando de intervenir prácticamente o a ponerles cascaritas a diputados para conocer qué tan fieles pueden ser, así considero, y también a periodistas. ¿Qué opinión tiene de eso? ¿Hay necesidad? En la actualidad, que en la realidad que ellos viven, sí, porque yo siempre he dicho de que Nuevas Ideas, los diputados, por ejemplo, o los directivos de Nuevas Ideas, todos andan con una mano atrás y andan un cuchillo. Todos andan esperando, pues, y como todos le conocen algo al otro, prácticamente andan como que cuidando su pellejo. Es así. Entonces es algo normal. Pero eso es como que todos tuvieran un techo de vidrio. Es que exactamente lo que entiendo yo que se buscaba en ese caso es como que ha habido, no sé si se me ha olvidado el nombre de este ministro, quien fue ministro de Seguridad, pero que lo quitaron porque Rogelio Rivas, porque también aspiraba a, digamos, por ahí a una candidatura de las más grandes, y bueno, fue volado totalmente. Y por ahí pues hay también otro rumor, que es que está vinculado a todas estas cosas igual. El actual presidente de la Asamblea Legislativa pues como que también anda ahí coqueteando un poco. Bueno, el vetado alcalde Mario Durán, que ya no se le vio prácticamente, y es por lo mismo. Se sabe que él tenía aspiraciones más grandes y prácticamente lo vetaron. Y mira, hoy parece que es una maceta. O sea, no hiede ni huele, simplemente está ahí. Y está en un banquillo que muchos, creo yo, que también deberían estarlo, pues, al seguir la relación de todos esos audios. O sea, es una mafia. El gobierno de El Salvador, Nuevas Ideas, es una mafia, prácticamente. Entonces es normal ese tipo de conducta. Quizá con estos audios también, porque se habla de periodistas también. Sí. O sea, esa es la parte incómoda. Es la parte incómoda y que buscan también buscar o probar, digamos, quién puede jurar esa lealtad servil al gobierno sin reclamar absolutamente nada. Y ya tenemos pues varios casos pues de periodistas que cambiaron de opinión radicalmente. Afortunadamente también debo decirlo, he visto en algunos comentaristas, analistas políticos, que antes tenían una postura bastante
servil al gobierno. Y mujeres, por ejemplo, he visto 2 o 3 cambiar radicalmente. Afortunadamente, a favor. ¿A favor de qué? A favor de quienes estamos en la oposición. Que somos no oposición partidaria, sino oposición a este gobierno. Yo soy opositor de este gobierno. No partidariamente, pero soy opositor de este gobierno. Entonces han cambiado su opinión bastante radical, que ahora hasta les han tildado como la nueva oposición, porque cambiaron radicalmente. Afortunadamente abrieron los ojos. Claro, lo abrieron hasta que ya el daño está hecho, hasta que tienen ya todo el poder este gobierno, hasta que hay más de 300 personas asesinadas sistemáticamente por el gobierno, pero afortunadamente lo han hecho y han cambiado ese discurso. Y están, ahí retando, por ejemplo, por el tema de todo esto que han escondido, el tema de la información pública, por ejemplo. John Anthony, y si nos quedamos en la oposición, y tal cual usted dice, no partidaria, aunque también está la partidaria, pero ¿qué tanto se ha avanzado? Yo siento, no sé si se lo comenté a usted o fue otro invitado, de que después de la captura de Pepe Melara y de Chamba Guerra, o Atilio Montalvo, como que ha mermado, como que todo con más cuidado, como que ese fue el mensaje perfecto para que recularan. En el tema de la oposición, no es una oposición pequeña, porque no lo es, hablando en forma general, es bastante grande. El problema es que no se ha logrado cuajar un solo cuerpo, sobre todo por decidir quién lo va a dirigir o quiénes lo van a dirigir, pero sí, hay bastante oposición. Hay muchas personas pues que están interesadas incluso en poder sumarse, pero no se le ve forma. Creo que tendría que dejarse de lado algunas aspiraciones personales de algunos que se encuentran a la cabeza de estos movimientos y formar. Pero sí, hay oposición. Hay una oposición bastante grande, pero ha faltado cuajar qué es lo que lo va a dirigir o quiénes lo van a dirigir. Y sabemos, el gobierno estaba al tanto de esto y por eso se filtra todo este tipo de información. Y el mensaje, en este caso, tienes mucha razón, pues se logró. Es como poner un poco de temor. El helicóptero, por ejemplo, manda un mensaje bastante de lo que es capaz hacer el gobierno. Pero si no hay pruebas, si no hay testigos, eso es lo complicado de estos casos. Es que en los detalles está el diablo, dicen por ahí. Al analizar los detalles de este disque accidente, vas sacando uno a uno y te das cuenta que no fue un simple accidente, que fue algo premeditado. ¿Y será que la duda sobre este suceso la siembra el mismo presidente? No, con la publicación que hace. No la duda, sino el mensaje. Pero ya en unos años nos vamos a enterar, como pasó con la muerte de estos diputados del Parlamento Centroamericano hace algunos años, que al principio pareció que era un simple delincuencia común y después nos vamos dando cuenta que era algo mucho mayor. Lo mismo va a pasar con este caso. Más adelante sabremos realmente qué pasó. ¿Y se hizo justicia en lo de los diputados del Parlamento que los quemaron? Entiendo que desconozco los detalles específicos. No sé si hay personas detenidas, creo que sí habían algunas. Pero cayeron, pues, obviamente los peones, quienes se ensucian las manos. Quienes mandaron a que se las ensuciaran, no. ¿Siguen las capturas en el régimen de excepción? Continúan, no de forma masiva, pero sí continúan. Ahora lo que hay también es que se han inventado que existe una investigación y giran órdenes de captura, que es lo que no ha pasado con la mayor parte de casos del régimen. Pero sí, a mi conocimiento siguen llegando casos de capturas arbitrarias de jóvenes de todas las edades, mujeres, hombres, que son llevados simplemente porque una denuncia anónima señaló que ahí se encontraba un colaborador. O simplemente porque el policía o el soldado le pareció que podía pertenecer a una pandilla. Jóvenes únicamente por andar con tatuajes artísticos, no alusivos a pandillas, artísticos, y que el soldado no le pareció o no está de acuerdo con ese tipo de cosas, simplemente lo detienen. Mire, John Anthony, y estas capturas que se siguen realizando, ¿ya llegaron a esferas altas o sigue siendo, como dice una amiga suya, Lorena Peña, carepobre? Ese es el delito. No, se sigue haciendo con la persona de a pie. No se ha llegado, digamos, a una estructura alta. Se sigue haciendo con jóvenes de Soyapango, Ilopango, San Martín, en el oriente del país, zonas rurales, por ejemplo, en casas con servicio de hoyo. Así se sigue haciendo, no se sigue capturando.
no se ha capturado a personas, digamos, a peces grandes, simplemente al de a pie. Al que tiene cara de pobre, al que tiene tez humilde, a ese se sigue capturando. El que capturan, han capturado en septiembre, digamos, en estos días. ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Ha cambiado a los primeros capturados? No, no ha cambiado, absolutamente no. Lo detienen y simplemente la fiscalía trabaja en base a cortes. De jueves a domingo, por ejemplo, los que hayan caído se meten en esta estructura, por ejemplo, pero no ha cambiado. Van más o menos... ¿Cómo estructura? Es decir, arman por ejemplo, en toda la zona metropolitana de San Salvador, detuvieron, 50 personas entre jueves y el otro jueves. Es decir, a todas esas personas las van a encerrar en un solo caso, en una sola estructura, en ese solo caso. Van a ser presentados el mismo día en audiencia de imposición de medidas. El fiscalito Confle en menos de 5 minutos justificará que esas personas deben ser enviadas a un centro penal por 6 meses, después le van a dar 6 meses, otros 6 meses y otros 6 meses, y el juez, con los ojos cerrados, le va a conceder lo que él pide. Es así se mantiene el proceso. Usted mencionó algo. Uno de los que saqué. Sí. ¿Se están saliendo? Sí, pero no es algo sencillo. Se puede lograr, sí, pero no es algo sencillo. Es algo bastante complicado. En un país donde antes de la edad de los 30 años no puedes exigirle a una persona que tenga casa propia, a jóvenes, por ejemplo. Los jueces y juezas contra el crimen no otorgan las medidas sustitutivas a la detención porque nos dicen de que no tiene la casa a su nombre, pero es un joven de 24 años. Es normal. ¿Cómo va a tener una casa a su nombre? Luego ellos sacan una jurisprudencia que la sala dijo que los arraigos tienen que ser, digamos, personalísimos, es decir, que tienen que ser a nombre de ellos. Y uno le dice, mire, pero es que él, por eso le traigo una constancia de soltería, porque él está soltero, por eso vive con los papás todavía. Sí, en nuestro es país algo normal. es algo normal en nuestro país. Y vienen los jueces y dicen, no, pero tiene que estar a su nombre la casa, tiene que tener ya familia, estar casado. O sea, es una cuestión bastante risible. Entonces te ponen excusas. Raro cuando logras que un juez realmente te aplique el debido proceso. Pero se logra, pero es bastante difícil. Y, exacto, está bien, los arraigos, pero ingresa a Bartolinas, a donde sea, ya no lo ve la familia. Ya no. Sigue, ¿no ha cambiado eso? No ha cambiado. Únicamente, si se encuentra todavía en Bartolinas, que son durante 3 o 4 días máximo, nosotros como abogados sí podemos entrar a sacarle firma del poder de representación, hablamos con ellos, les decimos que más o menos en 12 días va a ser la primera audiencia, pero la familia, a partir de que lo detienen, la familia no lo vuelve a ver. Con suerte, a la salida de la Bartolina, porque permanecen ahí vigilando, los ven cuando los trasladan, pero de lo contrario no, ya no lo vuelve a ver. Eso totalmente se ha quitado pues en el país, no lo vuelven a ver. Y ya cuando entra a un centro penal, ya ni siquiera nosotros podemos verlo. A través de algunas diligencias se puede, pero por pantalla, pero en persona no, ya no se le vuelve a ver. O sea, la persona desaparece. Al caer en manos del Estado, desaparece. Y cuando salen en condiciones deplorables, cualquier cantidad de casos hay para que se puedan ejemplificar. ¿Quién responde por ellos? En este caso tendría que hacerlo a la voz de ellos, en nombre de ellos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. De hecho, ya tendría que haber respondido en nombre de estas personas. Ya tendría que haber solicitado... Pero si el comisionado también dice de que no, que no hay. Que por ejemplo, que se habilite ya un sistema de visita en los centros penales. No hay una razón técnica para no tener visitas en los centros penales. Con eso se bajaría un poco la incertidumbre que miles de familias tienen, que pudiesen ver a su familiar. Pero no lo han hecho. Claro, porque muchas de ellas ya no están con vida. Se mantiene de que hasta el otro año comienzan las audiencias masivas. Todas las investigaciones están quedando para agosto de 2025. A partir de ahí, la Fiscalía tiene algunos días para presentar ya la acusación formal y decir, esto hemos encontrado en la investigación. Pero una investigación cuando que dice masivas es que masivas es que no van a juzgar personas, sino a no va a ser individualizado. No va a ser individualizado. Van a juzgar. Pero ahí hay de todo. Correcto. Van a juzgar a esta clica de la Mara Salvatrucha, por ejemplo, y todas las personas que la Fiscalía diga que pertenecen a esa clica van en ese huacal. Pero no se va a juzgar a Chepe, a Juan, no.
se va a juzgar a esa clica. ¿Y al que no es miembro? Corre el riesgo de ser condenado injustamente. Y aquí hay otra desventaja, porque las personas que la llevan de perder son quienes no tienen un defensor particular. Ahí es donde ves de que la persona más pobre es la que va a terminar pagando la cuota de poder que este gobierno quiere. Una persona... Pero si es masiva, ¿de qué sirve un defensor particular? Porque por lo menos va a haber alguien que lo mencione con nombre y apellido y se va a poder defender. Se va a poder defender a esa persona. Pero un defensor de la Procuraduría que tenga a su cargo 200 personas, sí, es imposible que se los conozca de nombre y que los vaya a defender uno por uno. Versus la persona que sí tenga un defensor particular y por lo menos va a tener quien lo defienda a viva voz. Complicadísimo, sin duda. Hay muchísimos comentarios para John Anthony Cruz, pero antes, como siempre, hay historias del régimen que tristemente es con lo que conocimos a John Anthony Cruz. Así es. Con él. Bueno, contemos historias del régimen de excepción. Hablemos de Antonio, un joven de 30 años de la zona de Cojutepeque. Fue detenido a inicio del régimen. Habían antecedentes en su familia de diabetes, pero él la tenía controlada, no era nada grave. A estas alturas ya la familia se enteró, no por el sistema penitenciario, sino por fotografías, que él ya no tiene sus dos piernas. Se complicó el tema del azúcar y se las cortaron. 30 años. Entró con sus dos piernas, ahora ya no las tiene. ¿Y quién va a responder por esta vida? Es la pregunta, no del millón, porque sí sabemos que tienen que responder, pero no sabemos en qué momento. Va a ser algo lógico, pero sí siento que todo esto tiene que rebalsar. Pero es totalmente aberrante lo que sucede en el país. Yo se lo digo a las personas que están en el exterior, los diásporos, mal llamados diásporos, que con los ojos cerrados creen que existe el país de las maravillas. Yo los reto a que se vengan a vivirse acá, vengan a vivir en carne propia lo que está pasando en el país. Anden que no es el centro. Acá. Así es, anden con sus tatuajes, vengan con su escudo de El Salvador, Exacto, que ahora lo han catalogado como eso que es un tatuaje aberrante, alusivo a pandillas, que es relacionado a la mala salvatrucha, andar el escudo de El Salvador. Ajá, vengan y anden con esos grandes pantalones y las camisas de los equipos de béisbol o de fútbol americano. Vamos a ver si es cierto. Rogelio Mesa, buenos días, Francisco, saludos a ti y a tu invitado desde Australia. ¿Ya ve qué le dije? Ya es viernes. Ya se puede. Roxy Rodríguez, buenos días, Francisco y su invitado. Medicina amarga. Eso es por lo que hablábamos de economía al inicio. Ángel Marquina, quiero saber por qué Osiris no libera a los presos con carta de liberación que ha dado. ¿Quién da la orden para que no salgan? Eric Sánchez, buenos días, saludos desde Stanford, Connecticut. López, en los audios de Mason con Castro, habla de la gran corrupción de Osiris y la madre, gran corrupción en los centros penales. Continúa eso, comentario bastante fuerte siempre, de la vinculación que hay. Reina de Santos, bendiciones. Ricardo Mejía, yo me pregunto por qué esas recapturas. ¿Hay recapturas? Hay recapturas. ¿Es legal? No, no es legal. Monsis Rafael, excelente invitado. James Castellón, ¿no está porque aquellos eran cuotas de Gana y Gana ya no está? La policía no es tonta. No sé. San Salvador, realidad. Los oligarcas volvieron al poder por culpa de la vieja dirigencia del FMLN. Mientras siga así, estamos perdidos. Agustín Argueta, pregunto, cuando ya tiene condena, ¿se puede hacer algo o solo cumplir la condena? En este caso hay recursos que se pueden aplicar a una persona condenada para que aplique a un beneficio penitenciario, que es la famosa media pena, las 2/3 partes. Lógicamente, si es una condena bastante grande, pues va a ser bastante tiempo el que tienen que esperar. Pero si cuando una persona está condenada, se puede optar a que pueda tener un beneficio penitenciario. Bueno, María Cecilia Aguilar, excelente invitado. Trato de filtrar, porque los argumentos no es si le cae bien a Anthony, mal, o sea, nada de eso. O sea, hablemos sobre la entrevista. La PNC no puede perder terreno, dice Alexander 38.
Arena y el Frente Nunca Más. Ana Rincán. Licenciado, ¿por qué en el ticket del depósito no aparece dónde está nuestro PDL? PDL, privado de libertad. Ah, ok. Mi hijo cumplió su condena. Así, esa es Sí. la pregunta, ¿no? Ahí sí me perdí. Sí, también no le entendí mucho. ¿Por qué en el ticket del depósito no aparece dónde está nuestro PDL? Mi hijo cumplió su condena. Hola, buenos días, licenciado. Yo lo felicito. Acá, licenciado, porque está apoyando a muchos inocentes, dice Magali. Felipe Turcios, es increíble saber ese tipo de información. Que Dios nos libre de estos funcionarios criminales. Aide Castillo, excelente programa. Dios los bendiga. Agustín Argueta Blanco, ¿en qué se basan para pedir una media pena? En este caso hay que pedir algo que se llama cómputo de la pena. Es una persona condenada pasa a estar a la orden de un juzgado de vigilancia penitenciaria. Lo primero que hacen cuando esa persona entra al centro penal, hace un cómputo de la pena, cuándo él va a terminar su pena, cuándo va a tener la media pena y cuándo va a tener las 2/3 partes. Dependiendo de eso se puede solicitar esa libertad bajo medidas, pero la persona tiene que someterse a programas dentro del centro penal, no únicamente cumplir la condena encerrado, sino que tiene que meterse a programas. Les están pidiendo paquetes sin saber si están ahí o ya no. Así es, se siguen llevando paquetes sin saber si les llegan. Yo solo por tener en prenda mi vehículo me querían detener una cuadrilla de soldados. ¿Será capaz? Sí, pasa. No hablas ni siquiera de una persona que le mataron a un familiar, estos delincuentes. Julia Quintanilla, el detenido pierde todo derecho, pero los que tienen hijos que aún son pequeños y necesitan de un papá, ¿qué pasa con ellos? Con los niños, ¿verdad? Sí. Pidan pruebas de lo que él dice y lo acusan. Piden pruebas de lo que él dice y lo acusan de pandillero. ¿Ustedes tienen pruebas que lo es? Por todo lo que le están Sí. diciendo. Opinan que hay muchos mareros y no los llevan a los inocentes, ¿no? Así, que Dios lo proteja a muchos inocentes. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices a mí que voy a El Salvador cada 2 meses? Hoy El Salvador es libertad. Qué bueno, sigo viniendo. Dicen que es el 4º país del mundo que más visitas tiene. Bueno. Mi primo tiene tatuajes y no le ha pasado nada. Qué bueno. La mayoría están muriendo. Gracias, Anthony, por tu lucha. Saludos desde Inglaterra. Ya viví hace 2 años que no estoy ahí y nadie me dice mentiras. ¿Qué va a pasar con todo esto? Hola, buenos días. Cuando rebalse todo esto, ¿qué va a pasar? Los que andan en malos pasos tienen que temer, pero los que ni debemos nada, no nos preocupemos. Y así, ay, Dios santo. Qué buena pregunta. ¿Y todos los mareros van al SECOT? No, de hecho únicamente están yendo, pandilleros con tatuajes alusivos a pandillas, pero aún permanecen en centros penales, Ciudad Barrios, por ejemplo, Zacatrás, se mantienen todavía ahí. Pero el SECOT, hablando en términos objetivamente, las condiciones del SECOT prácticamente son las mejores, es un hotel. Entonces ir a cumplir una condena, quienes ya estaban condenados, pues prácticamente ha sido un premio. Hay aire acondicionado, si bien es cierto, ellos no tienen noción del tiempo, de cuándo es de día o de noche, pero hay aire acondicionado, por ejemplo. Tienen médicos de planta que les llegan a dar su medicina ahí a la celda. Es decir, es un hotel. El SECOT lo quisieron hacer ver como un infierno, pero es un hotel prácticamente. Esta es buena pregunta. Polo Metiche, algo así. ¿Qué hacer si un policía o soldado se lo quiere llevar a uno? Aquí viene la pregunta interesante. ¿Cuál es el kit de primeros auxilios legales?
En este caso, la realidad que tenemos es que dependemos del buen humor o mal humor que el policía ande. Yo al momento, gracias a Dios, no me he encontrado en un caso de esos porque no sé qué va a pasar cuando a mí me quieran llevar, por ejemplo. Pero yo siempre lo he dicho, cuando se lo quieran llevar, el problema es que si usted reclama, le van a aplicar el delito de resistencia. Pero si no se resiste, igual se lo van a llevar y en la delegación lo van a esposar y le van a aplicar el régimen de excepción. Diciéndolo de manera cruda, hablar de un kit de recursos legales, enfrentarse a un policía, por ejemplo, yo andamos una credencial de abogado. En cualquier momento uno puede mostrárselas, pero esa es la última herramienta que uno debe usar, porque no sabe de qué humor va a andar el policía o el soldado, si se va a molestar más todavía. Pero desgraciadamente, la única alternativa que tenemos ante la detención de un hijo o una hija, por ejemplo, es que no permitan que se lo lleven, simplemente. Es decir, estamos en la ley del monte. Si usted se resiste a irse con ellos, le van a poner el delito de resistencia. Y si le ponen resistencia, lo van a llamar a la delegación y le van a aplicar el régimen. Es decir, como quiera, la situación está complicada. Yo he reclamado siempre, cuando detuvieron a un joven, lo sacaron de la empresa donde trabajaba, y llegó todo el grupo familiar, llegaron quizá alrededor de unas 20 personas, pero solo llegaron a ver que se lo llevaban y a decir que no se lo llevaron. Desgraciadamente, era de resistir. ¿Qué se puede hacer? Resistir, no se lo llevan y no se lo llevan. He visto casos en los que la familia se ha subido a la patrulla, entonces llévenos a todos, y han evitado que se lleven a ese joven. Entonces, desgraciadamente, no hay un kit de recursos legales que podamos alegar ante un policía o un soldado, menos ante un soldado. Entonces, si le dicen no, solo te llevamos a la delegación. Es mentira. Vení, vamos a la delegación, te vamos a hacer unas preguntas. Eso es una trampa, eso es mentira, eso no existe. Lo van a detener. Es así. Por eso yo te menciono, nunca me he encontrado en una situación que me diga un policía, venga, vamos a ir a platicar. Porque obviamente yo no ando con saco y corbata en la calle todo el tiempo, pues, no como una persona normal. Entonces estoy también en riesgo que un día me digan, venite, vamos a hacer unas preguntas. Eso es mentira. Lo van a detener. John Anthony Cruz, muchas gracias por haber venido. Gracias, Francisco, por permitirme compartir pues con la audiencia de este programa, pues, y esperamos vernos en la próxima si estamos en libertad todavía, o con vida. Qué duro, ¿no? Qué duro termina siempre John Anthony Cruz. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Viene La Máquina del Tiempo con Fran Durán. Cámbiese de redes sociales a la web 1069fmradio.net. Mañana viene Franklin Martínez y Roberto Dubón. Vamos a hacer el análisis de la semana. Hay mucho que hablar. La Asamblea Legislativa estuvo bastante complicada esta semana, donde la poca oposición partidaria que hay ha exigido, ha contrastado muchas cosas y el presidente de la Asamblea simplemente dijo no, porque no me gusta. Así. Aunque usted no lo crea, así fue la respuesta. De eso y mucho más vamos a hablar mañana acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Buen día para todos. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.